La época histórica y el contexto religioso de Roma durante la vida de San Milcíades. Durante los primeros siglos del cristianismo, Roma era un crisol de culturas, religiones y tensiones políticas que moldearon el destino de la Iglesia. En el momento en que vivió San Milcíades, alrededor del final del siglo III y principios del IV, el Imperio Romano atravesaba una fase crucial tanto para su estructura política como para la consolidación del cristianismo como religión dominante. El emperador Diocleciano había dividido el imperio en tetrarquías, estableciendo un sistema de gobierno compartido entre 2 Augustos y 2 Césares, con el objetivo de mantener el control sobre un territorio vasto y diverso. Esta reorganización administrativa tuvo un impacto directo en cómo se ejercía el poder político y religioso, especialmente en lo referente a la persecución de los cristianos. Bajo el mandato de Diocleciano, se desató la última gran ola de represión contra los seguidores de Cristo, conocida como la persecución de Diocleciano, 303 a 311, que incluyó la destrucción de iglesias, la confiscación de textos sagrados y la ejecución de líderes eclesiásticos. Sin embargo, hacia el año 311, Galerio, uno de los tetrarcas, promulgó un edicto de tolerancia que permitió a los cristianos practicar su fe sin interferencia estatal, marcando un punto de inflexión en la historia religiosa del imperio. En este contexto cambiante, Roma no solo era la capital política del mundo occidental, sino también un importante centro religioso donde se desarrollaban las luchas internas dentro de la Iglesia. Las comunidades cristianas habían crecido considerablemente, aunque seguían enfrentándose a divisiones doctrinales y conflictos por la autoridad espiritual. Uno de los principales debates teológicos de la época fue el donatismo, un movimiento originado en África del Norte que sostenía que los sacramentos celebrados por clérigos que habían apostatado durante las persecuciones carecían de validez. Este conflicto generó tensiones entre las diferentes diócesis y obligó al Papa Milcíades a intervenir en asuntos que trascendían las fronteras romanas. Además, surgieron otras controversias como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y amenazaba la unidad doctrinal de la cristiandad. Estos desafíos teológicos exigieron una firme postura pastoral por parte del papado, que buscaba mantener la cohesión doctrinal y la autoridad central de la sede romana. La ciudad de Roma, en sí misma, era un entorno complejo donde el paganismo aún mantenía una fuerte presencia, especialmente entre las élites senatoriales y militares. Aunque Constantino el Grande estaba a punto de convertirse en el primer emperador cristiano, su conversión no significó de inmediato el fin del paganismo ni la completa aceptación social del cristianismo. Muchos ciudadanos romanos continuaron venerando antiguas deidades, y los templos paganos permanecieron activos incluso después de que el cristianismo comenzara a recibir reconocimiento oficial. La transición hacia una sociedad predominantemente cristiana fue gradual, y en ese proceso intervinieron figuras como San Milcíades, quien tuvo que navegar entre las expectativas del Estado emergente, la creciente influencia del cristianismo y las resistencias tradicionales del mundo pagano. Esta coyuntura histórica no solo determinó el rumbo del cristianismo en Roma, sino que también influyó en cómo el papado ejercería su autoridad en los siglos venideros. San Milcíades, al ocupar la sede pontificia en un momento de transformación, fue testigo y actor principal en la evolución del papel de la Iglesia dentro del marco político y religioso del imperio. Su elección como papa ocurrió en un periodo en el que la Iglesia necesitaba liderazgo firme para consolidar su posición frente a los desafíos externos e internos, asegurando así su supervivencia y expansión en los años posteriores. Elección y consagración de San Milcíades como papa. La elección de San Milcíades como papa ocurrió en un momento de transición crucial para la Iglesia de Roma, tras la muerte de su predecesor, el Papa Marcelino, en el año 300 o 309. Durante el período de persecución bajo Diocleciano, la comunidad cristiana romana había enfrentado severas pruebas, incluyendo la confiscación de propiedades eclesiásticas, la destrucción de lugares de culto y la ejecución o encarcelamiento de varios líderes religiosos. Tras la caída de esta campaña represiva y la promulgación del Edicto de Tolerancia por parte de Galerio en 311, se abrió una nueva etapa para la Iglesia,
que debía reconstruirse y reorganizarse ante un panorama político y religioso en constante cambio. Fue en este contexto que los fieles romanos eligieron a Milcíades como nuevo obispo de Roma, un hombre que, según fuentes posteriores, ya había destacado por su devoción y liderazgo durante los años más duros de persecución. El proceso de selección del nuevo papa reflejaba las tensiones internas que aún persistían dentro de la comunidad cristiana romana. Desde el siglo anterior, la Iglesia había enfrentado disputas relacionadas con la readmisión de los lapsi, aquellos cristianos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones y con la validez de los sacramentos ofrecidos por clérigos que habían cedido ante la presión imperial. Estos temas habían generado divisiones profundas, particularmente en África del Norte con el surgimiento del movimiento donatista, que sostenía que los traicioneros no podían retomar su ministerio. Aunque Roma no estaba directamente afectada por el donatismo en ese momento, el debate sobre la pureza moral del clero y la legitimidad de sus acciones seguía siendo relevante. En este ambiente de discusión teológica y disciplinaria, la elección de Milcíades representó un intento de equilibrio entre la misericordia y la firmeza doctrinal, características que se esperaban de un buen pastor en aquellos tiempos turbulentos. Una vez elegido, Milcíades fue consagrado como papa en una ceremonia que, aunque no se describe con detalle en las fuentes antiguas, probablemente siguió los rituales establecidos por la tradición eclesiástica romana. La consagración episcopal era un acto solemne en el que se transmitía la autoridad espiritual mediante la imposición de manos por parte de otros obispos, simbolizando la continuidad de la sucesión apostólica. Dado que Roma era una de las sedes más antiguas y prestigiosas del cristianismo, el nuevo papa no solo asumía la responsabilidad pastoral sobre la comunidad local, sino también un rol de liderazgo espiritual que se extendía más allá de los confines de la ciudad. Desde el inicio de su pontificado, Milcíades se enfrentó a múltiples desafíos, tanto externos como internos. Por un lado, el edicto de tolerancia había abierto nuevas posibilidades para la Iglesia, pero también planteaba incertidumbre sobre su relación futura con el Estado. La reciente conversión de Constantino y su eventual apoyo al cristianismo añadirían dinámicas completamente nuevas al escenario religioso, pero en el momento de la elección de Milcíades, estas transformaciones aún no eran evidentes. Por otro lado, dentro de la propia comunidad cristiana romana persistían divisiones doctrinales y cuestiones prácticas sobre la organización de la vida litúrgica y pastoral. Entre los primeros pasos de Milcíades como papa figuró la recuperación de los espacios sagrados que habían sido confiscados durante la persecución. Según algunas fuentes medievales, recibió del emperador Constantino el uso de la residencia de Fausta, esposa de éste, que se convirtió en la primera basílica privada concedida a la Iglesia romana. Este gesto simbólico marcó el inicio de una relación más estrecha entre el papado y el poder imperial, un aspecto que tendría grandes implicaciones en el desarrollo futuro del cristianismo. Además, Milcíades trabajó para restablecer la autoridad moral y espiritual del clero, promoviendo la reconciliación de aquellos que habían apostatado bajo presión, siempre respetando las normas canónicas establecidas. Su elección y consagración no solo representaron un hito en la historia del papado, sino también un paso fundamental en la consolidación de la Iglesia romana como institución sólida y organizada. Aunque su pontificado fue relativamente breve, San Milcíades dejó una huella duradera al guiar a la comunidad cristiana romana en un momento de transición, sentando las bases para el rápido crecimiento del cristianismo en los años siguientes. Desafíos doctrinales y controversias teológicas durante el pontificado de San Milcíades. Durante su breve pero significativo pontificado, San Milcíades se enfrentó a una serie de desafíos doctrinales y controversias teológicas que amenazaban la unidad y la estabilidad de la Iglesia. Entre estos, uno de los más relevantes fue su intervención en el conflicto donatista, un movimiento que había surgido en África del Norte y que ponía en tela de juicio la validez de los sacramentos administrados por clérigos que habían apostatado durante las persecuciones imperiales. Los donatistas sostenían que los ministros que habían traicionado su fe no podían seguir ejerciendo funciones sacerdotales, argumentando que la pureza moral del clero era esencial para la efectividad espiritual de los sacramentos.
Esta visión contraponía la idea de que los sacramentos tenían eficacia independientemente de la santidad personal del ministro, una doctrina defendida firmemente por la Iglesia romana. El conflicto donatista se intensificó a comienzos del siglo IV, cuando los partidarios de esta corriente, liderados por Donato el Mayor, se separaron de la Iglesia católica y establecieron su propio clero y estructura jerárquica. Esto provocó una profunda división en las comunidades cristianas africanas, llevando a enfrentamientos violentos y a disputas legales que terminaron involucrando al emperador Constantino. Como cabeza de la Iglesia romana, San Milcíades se vio obligado a tomar una postura clara en este asunto, afirmando que la autoridad espiritual de los sacramentos no dependía de la moralidad individual de quien los administraba, sino del poder divino que los sustentaba. Esta visión, que sería posteriormente reforzada por santos como Agustín de Hipona, se convertiría en un principio fundamental del cristianismo católico. La intervención de Milcíades en el caso donatista no se limitó a cuestiones teológicas abstractas. También tuvo implicaciones prácticas y jurídicas. En el año 313, cuando Constantino decidió intervenir formalmente en el conflicto, ordenó que se celebraran audiencias públicas para resolver la disputa, y San Milcíades fue uno de los principales defensores de la posición católica. En estas reuniones, el Papa insistió en que la Iglesia Universal tenía la autoridad final para dictaminar sobre la validez de los sacramentos y la legitimidad del clero, rechazando cualquier intento de autonomía excesiva por parte de las iglesias locales. Aunque el emperador inicialmente favoreció a los donatistas, esperando que su enfoque estricto ayudaría a purificar la Iglesia, finalmente se inclinó por la postura romana, otorgando su apoyo a la Iglesia católica y ordenando que se respetara la autoridad del Papa en asuntos doctrinales. Este respaldo imperial fue crucial para reforzar la posición de San Milcíades y garantizar la cohesión de la Iglesia frente a movimientos separatistas. Además del donatismo, otro de los desafíos doctrinales que enfrentó Milcíades fue la emergencia de ideas que cuestionaban la naturaleza divina de Jesucristo. Aunque el arrianismo, que negaba la divinidad igual de Cristo respecto al Padre, se consolidaría más adelante bajo la influencia de Arrio de Alejandría, ya existían corrientes teológicas similares que sembraban confusión entre los fieles. Estas herejías, que proponían una visión subordinacionista de Cristo, amenazaban la doctrina trinitaria y ponían en peligro la unidad de la fe cristiana. Como líder espiritual de la Iglesia romana, San Milcíades trabajó activamente para combatir estas enseñanzas, promoviendo la ortodoxia y reafirmando los fundamentos de la fe católica. Si bien no se tienen registros detallados de sus escritos teológicos específicos, su labor pastoral y su participación en concilios regionales contribuyeron a fortalecer la posición oficial de la Iglesia frente a estas interpretaciones heterodoxas. Otro aspecto importante de su pontificado fue su enfoque en la restauración de la disciplina eclesiástica y la clarificación de los cánones que regían la vida clerical. Durante las persecuciones, muchos sacerdotes y diáconos habían cedido ante la presión imperial, entregando las escrituras o participando en rituales paganos para salvar sus vidas. Tras el edicto de tolerancia, surgió el debate sobre si estos individuos podían reintegrarse al ministerio o debían ser excluidos permanentemente. San Milcíades adoptó una postura moderada, enfocada en la penitencia y la rehabilitación, considerando que los verdaderos arrepentidos podían ser readmitidos en el clero después de cumplir con los requisitos establecidos por la Iglesia. Esta política de reconciliación ayudó a sanar las heridas internas causadas por la persecución y permitió que la Iglesia contara con un cuerpo clerical renovado y comprometido. A través de su firme defensa de la doctrina católica, su participación en la resolución de conflictos teológicos y su trabajo por mantener la unidad de la Iglesia, San Milcíades dejó una huella perdurable en la historia del cristianismo. Sus esfuerzos por combatir el donatismo, enfrentar las herejías emergentes y restaurar la disciplina eclesiástica sentaron las bases para el crecimiento y la estabilidad futura de la Iglesia romana, asegurando su papel como guía espiritual en un momento de transición decisiva. Relación entre San Milcíades y el emperador Constantino. Un cambio histórico. La relación entre San Milcíades y el emperador Constantino representa un momento crucial en la historia del cristianismo,
marcado por una colaboración que sentó las bases para la futura integración de la Iglesia en el tejido político y social del Imperio Romano. Aunque Constantino no fue el primer emperador en mostrar simpatía hacia el cristianismo, sí fue el primero en convertirse públicamente y en utilizar su poder para promover activamente esta religión. Este giro histórico no solo cambió el destino de la Iglesia, sino que también transformó radicalmente la estructura del Estado romano, dando lugar a lo que posteriormente se conocería como el cristianismo como religión oficial del imperio. La colaboración entre San Milcíades y Constantino se desarrolló en un contexto de transición política y religiosa. Tras la derrota de Magencio en la batalla del puente Milvio en 312, Constantino atribuyó su victoria a la intervención divina de Cristo, una experiencia que lo condujo a adoptar públicamente el cristianismo. Poco tiempo después, en 313, promulgó junto con Licinio el Edicto de Milán, que no solo legalizaba el cristianismo, sino que también ordenaba la devolución de las propiedades eclesiásticas confiscadas durante las persecuciones. Este documento marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, y San Milcíades, como líder de la Iglesia romana, jugó un papel clave en la implementación de sus disposiciones. Una de las primeras acciones de Constantino fue otorgar al papado espacios físicos que servirían como centros de reunión y adoración para los fieles. Entre ellos destaca la casa de Fausta, la residencia de su esposa, que fue cedida a la Iglesia y se convirtió en uno de los primeros lugares de culto cristiano en Roma. Este gesto simbólico no solo demostraba el apoyo imperial al cristianismo, sino que también marcaba el inicio de una relación privilegiada entre el poder político y la autoridad espiritual. Para San Milcíades, esta cesión de recursos materiales era fundamental para la reconstrucción de la Iglesia después de las devastadoras persecuciones, permitiendo a los cristianos contar con espacios dedicados exclusivamente a la oración, la liturgia y la caridad. Además de proveer recursos materiales, Constantino buscó la mediación de San Milcíades en asuntos de interés público que involucraban a la Iglesia. Uno de los ejemplos más notables de esta colaboración fue el manejo del conflicto donatista, que, como se mencionó anteriormente, generaba divisiones profundas en las comunidades cristianas africanas. Al ver la gravedad del problema, Constantino recurrió a San Milcíades y a otros líderes eclesiásticos para buscar una solución que pudiera reconciliar las partes enfrentadas. Aunque el emperador inicialmente mostró simpatía hacia los donatistas, esperando que su enfoque estricto pudiera purificar a la Iglesia, pronto comprendió que la postura más viable era apoyar a la Iglesia católica y su visión de la unidad y la universalidad del mensaje cristiano. Esta decisión fue crucial para reforzar la autoridad del papado, ya que demostró que el emperador reconocía a Roma como el centro espiritual y doctrinal del cristianismo. El respaldo de Constantino a San Milcíades también se manifestó en el ámbito legislativo. Durante su reinado, se promulgaron varias leyes que protegían los derechos de los cristianos y facilitaban la expansión de su religión. Entre ellas se encontraban medidas que prohibían ciertas prácticas paganas, incentivaban la construcción de iglesias y otorgaban privilegios especiales a los líderes eclesiásticos. Estas iniciativas no solo beneficiaron a la Iglesia en general, sino que también reforzaron la posición de San Milcíades como figura central en la vida religiosa del imperio. Sin embargo, esta colaboración no estuvo exenta de desafíos. A pesar del apoyo de Constantino, San Milcíades tuvo que navegar cuidadosamente entre las expectativas del emperador y la autonomía doctrinal de la Iglesia. El Papa entendía que el respaldo imperial era una herramienta valiosa, pero también era consciente de los riesgos que implicaba la intromisión del poder secular en asuntos espirituales. Por ello, se aseguró de mantener una postura firme en cuestiones de fe y moralidad, evitando que el Estado interfiriera en la definición de la doctrina cristiana. Esta habilidad diplomática fue esencial para preservar la integridad de la Iglesia mientras aprovechaba las oportunidades que brindaba la alianza con el emperador. La relación entre San Milcíades y Constantino también tuvo un impacto simbólico en la percepción pública del cristianismo. Antes de la conversión del emperador, los cristianos eran vistos con sospecha y a menudo perseguidos como una secta subversiva. Con la entrada de Constantino en la Iglesia, esta imagen comenzó a cambiar y el cristianismo empezó a asociarse con valores de justicia, paz y orden social. San Milcíades, como líder espiritual,
contribuyó a esta transformación al trabajar activamente para presentar al cristianismo como una fuerza positiva capaz de inspirar y guiar a la sociedad romana. En conjunto, la colaboración entre San Milcíades y Constantino fue un factor decisivo en la consolidación del cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano. Gracias a esta alianza, la Iglesia logró superar muchos de los obstáculos que habían limitado su crecimiento durante las persecuciones, y se estableció un modelo de cooperación entre el poder político y la autoridad espiritual que tendría repercusiones duraderas en la historia de Occidente. Para San Milcíades, este período representó no solo una oportunidad única para fortalecer la posición de la Iglesia, sino también un desafío constante para equilibrar el apoyo imperial con la defensa de los principios fundamentales de la fe cristiana. Legado espiritual y pastoral de San Milcíades. San Milcíades dejó un legado espiritual y pastoral que, aunque no se encuentra ampliamente documentado en escritos teológicos o documentos oficiales, se manifiesta claramente en las decisiones que tomó durante su pontificado y en la dirección que dio a la Iglesia romana en un momento crucial de su historia. Su labor pastoral se centró en tres aspectos fundamentales: la restauración de la vida comunitaria cristiana tras las persecuciones, la promoción de la unidad doctrinal y la consolidación de la autoridad del papado como guía espiritual de toda la cristiandad. Uno de los mayores desafíos que enfrentó San Milcíades fue la reconstrucción de la comunidad cristiana romana después de la severa represión del reinado de Diocleciano. Las iglesias habían sido destruidas, los libros sagrados quemados y muchos fieles habían sido martirizados o forzados a apostatar. En este contexto, el Papa trabajó activamente para sanar las heridas causadas por la persecución, ofreciendo a los cristianos un entorno seguro para practicar su fe y restablecer sus instituciones. Su gestión incluyó la recuperación de los espacios de culto, la restauración de la liturgia y la organización de una red pastoral que permitiera atender las necesidades espirituales y materiales de los fieles. Este enfoque restaurador no solo fue fundamental para revitalizar la vida religiosa en Roma, sino que también sirvió como modelo para otras comunidades cristianas que se enfrentaban a situaciones similares en otras partes del imperio. Otro elemento clave de su legado pastoral fue su compromiso con la penitencia y la reconciliación. Durante las persecuciones, muchos cristianos habían cedido ante la presión imperial, renunciando públicamente a su fe para evitar el martirio. Tras el edicto de tolerancia, surgió el debate sobre si estos individuos podían reintegrarse a la vida eclesiástica o debían ser excluidos permanentemente. San Milcíades adoptó una postura moderada, enfocada en la misericordia y la rehabilitación. Reconociendo que muchos habían actuado por miedo y no por convicción, promovió un proceso de arrepentimiento sincero que permitiera a los lapsi volver a la comunión con la Iglesia. Esta política de reconciliación ayudó a sanar las divisiones internas y fortaleció la cohesión de la comunidad cristiana, demostrando que la Iglesia no era solo un refugio para los mártires y los santos, sino también un espacio de redención para quienes habían fallado. En el ámbito doctrinal, San Milcíades dejó un legado de firmeza en la defensa de la ortodoxia cristiana. Su intervención en el conflicto donatista fue crucial para reafirmar el principio de que los sacramentos tienen validez, independientemente de la santidad personal del ministro que los administra. Esta doctrina, que se convertiría en un pilar fundamental del cristianismo católico, aseguró que los fieles no quedaran excluidos de la gracia divina debido a las fallas humanas de los clérigos. Su defensa de esta postura no solo contribuyó a la unidad de la Iglesia, sino que también estableció un precedente importante para futuras controversias teológicas, reforzando la autoridad del papado como árbitro final en cuestiones de fe. Además de su labor doctrinal, San Milcíades también se preocupó por la organización interna de la Iglesia. Durante su pontificado, trabajó en la normalización de las estructuras eclesiásticas, asegurando que los cargos clericiales se asignaran según criterios de mérito espiritual y no por influencias políticas o sociales. Esta atención a la pureza del ministerio eclesiástico ayudó a mantener la integridad moral del clero y reforzó la confianza de los fieles en la autoridad religiosa. Asimismo, promovió la formación teológica de los sacerdotes y diáconos, asegurando que estuvieran bien preparados para guiar a las comunidades cristianas en un momento de transición religiosa y cultural.
Su relación con el emperador Constantino también jugó un papel importante en su legado espiritual. Aunque el apoyo imperial brindó a la Iglesia nuevos recursos y oportunidades, San Milcíades mantuvo una postura prudente, evitando que el poder político interfiriera en los asuntos doctrinales y espirituales. Esta habilidad diplomática fue esencial para preservar la autonomía de la Iglesia mientras aprovechaba las ventajas que ofrecía la alianza con el Estado. Su ejemplo sentó las bases para futuros papas, quienes deberían navegar entre la cooperación con el poder temporal y la defensa de la independencia espiritual de la Iglesia. Finalmente, el legado de San Milcíades también se refleja en su santidad personal. Aunque no se conservan escritos directos suyos, los testimonios de sus contemporáneos y la tradición eclesiástica lo describen como un hombre de profunda devoción, humildad y servicio. Su vida fue un testimonio constante de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, incluso en momentos de dificultad y persecución. Esta santidad interior se convirtió en un modelo para los futuros líderes eclesiásticos, recordándoles que su misión principal no era solo gobernar, sino también guiar a los fieles con el ejemplo de una vida virtuosa. En conjunto, el legado espiritual y pastoral de San Milcíades se manifiesta en su capacidad para liderar la Iglesia romana en un momento de transición, asegurando su supervivencia y crecimiento en un entorno cambiante. Su enfoque en la reconciliación, la defensa de la ortodoxia, la organización eclesiástica y la colaboración responsable con el poder imperial dejó una huella duradera en la historia del cristianismo, demostrando que el papado no solo era una institución de gobierno, sino también una guía espiritual indispensable para la cristiandad. Reconocimiento y canonización de San Milcíades. Aunque no se conservan documentos oficiales detallados sobre el proceso de canonización de San Milcíades, su reconocimiento como santo se fundamenta en la veneración popular y la tradición eclesiástica desde los primeros siglos del cristianismo. En aquella época, la canonización no seguía los procedimientos formales que se establecieron en épocas posteriores, por lo que la santidad de un individuo solía reconocerse a través de la memoria colectiva de la comunidad cristiana. La difusión de relatos sobre su vida y milagros, y su inclusión en calendarios litúrgicos y listas de santos. San Milcíades, como papa y líder espiritual en un momento crucial para la Iglesia, fue rápidamente honrado como mártir y santo, y su culto se extendió tanto en Roma como en otras regiones donde el cristianismo ganaba terreno. La festividad de San Milcíades se celebra el 10 de diciembre, fecha en la que la Iglesia conmemora su muerte y su entrada en la gloria celestial. Esta celebración forma parte del calendario romano tradicional y ha sido mantenida en distintas versiones del Martirologio romano, que registra a los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica. Aunque en el calendario litúrgico moderno su festividad no tiene el mismo relieve que en el pasado, sigue siendo recordada en ciertos ambientes devocionales y en la liturgia tradicional, especialmente en comunidades que valoran la historia temprana del papado y su papel en la consolidación del cristianismo. La veneración de San Milcíades se manifiesta también en la literatura hagiográfica medieval, donde aparece descrito como un defensor de la fe y un pastor fiel que guió a la Iglesia en un periodo de transición. Textos como el Liber Pontificalis, que recopila biografías de los papas desde San Pedro hasta los siglos posteriores, dedica una breve entrada a San Milcíades, resaltando su labor pastoral, su intervención en el conflicto donatista y su cercanía con el emperador Constantino. Estas narraciones, aunque no siempre históricamente precisas, reflejan la importancia que se le otorgaba a su figura dentro de la memoria eclesiástica. Además de su reconocimiento en textos litúrgicos y biográficos, San Milcíades también ha sido objeto de representaciones artísticas y monumentos dedicados a su memoria. Aunque no hay muchas obras pictóricas o escultóricas que lo representen de manera prominente, se han encontrado inscripciones y mosaicos en catacumbas y basílicas romanas que hacen referencia a su pontificado. Una de las más notables es la inscripción encontrada en la cripta de la Basílica de San Calixto, donde se menciona su nombre entre los papas que sufrieron persecución y trabajaron por la unidad de la Iglesia. Estos vestigios arqueológicos son una prueba tangible de su presencia en la historia y de la devoción que le profesaban los cristianos de la antigüedad. La memoria de San Milcíades también se ha mantenido viva en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, donde es reconocido como santo y venerado con el título de Papa y Mártir. En algunos países de tradición ortodoxa,
Especialmente en Grecia y en partes de Oriente Medio, su figura es recordada en servicios especiales y en iconografía religiosa, donde se le representa con los atributos tradicionales de los papas y mártires: el palio, la tonsura y, en ocasiones, un libro abierto que simboliza su labor doctrinal. Esta veneración cruzada entre la Iglesia católica y la ortodoxa demuestra que su legado trascendió las divisiones posteriores entre las ramas del cristianismo, consolidándose como una figura de unidad y servicio espiritual. Aunque su culto puede haber disminuido con el tiempo, San Milcíades sigue siendo una figura relevante en la historia del papado y del cristianismo primitivo. Su vida y obra representan un momento crucial en el que la Iglesia pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una institución reconocida y respaldada por el poder imperial. Su ejemplo de fidelidad, sabiduría pastoral y defensa de la unidad cristiana continúa inspirando a los fieles, especialmente a aquellos interesados en comprender los cimientos de la Iglesia católica y su evolución a lo largo de los siglos. Impacto de San Milcíades en la historia del papado y el cristianismo. La figura de San Milcíades ocupa un lugar crucial en la historia del papado y del cristianismo, ya que su pontificado marcó una transición definitiva en la relación entre la Iglesia y el poder político. Su liderazgo se desarrolló en un momento en el que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a convertirse en una fuerza reconocida dentro del Imperio Romano, y su labor como papa fue fundamental para consolidar esa transformación. A través de su intervención en conflictos doctrinales, su colaboración con el emperador Constantino y su esfuerzo por restaurar la vida eclesiástica tras las persecuciones, San Milcíades sentó las bases para el papel cada vez más influyente que tendría el papado en los siglos venideros. Uno de los aspectos más significativos de su impacto fue su contribución a la afirmación de la autoridad papal como guía espiritual y doctrinal de la cristiandad. En un momento en el que surgían numerosas controversias teológicas y divisiones dentro de la Iglesia, San Milcíades demostró la importancia de tener una voz central que proporcionara claridad y unidad. Su intervención en el conflicto donatista fue un ejemplo claro de esto. Al defender que los sacramentos tenían validez independientemente de la conducta moral del ministro que los administraba, estableció un principio fundamental que seguiría guiando la teología católica en los siglos posteriores. Esta postura no solo ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia, sino que también reforzó la autoridad del papado como árbitro final en cuestiones doctrinales. Además de su labor teológica, San Milcíades jugó un papel decisivo en la consolidación de la relación entre la Iglesia y el Estado romano. Su colaboración con Constantino fue un hito en la historia del cristianismo, ya que permitió a la Iglesia obtener reconocimiento legal, protección y recursos materiales que antes habían estado fuera de su alcance. La entrega de espacios sagrados, como la Casa de Fausta, marcó el inicio de una era en la que la Iglesia podría construir basílicas y centros de culto con el apoyo del poder imperial. Esta alianza, aunque compleja y a veces delicada, sentó las bases para el desarrollo de una estructura eclesiástica más organizada y estable, lo cual sería esencial para la expansión del cristianismo en los siglos siguientes. Su enfoque en la restauración de la vida comunitaria cristiana también tuvo un impacto duradero. Tras las persecuciones de Diocleciano, la Iglesia romana enfrentaba el desafío de reconstruir su identidad y fortalecer la fe de sus seguidores. San Milcíades trabajó activamente para sanar las heridas causadas por la represión, promoviendo la reconciliación de los cristianos que habían apostatado y asegurando que la vida litúrgica y pastoral pudiera reanudarse con normalidad. Este enfoque de compasión y restauración ayudó a consolidar la Iglesia como una institución capaz de adaptarse a los cambios políticos y sociales, manteniendo su esencia espiritual intacta. Aunque su pontificado fue breve, San Milcíades dejó una huella perdurable en la historia del cristianismo. Su ejemplo de liderazgo, su defensa de la unidad doctrinal y su habilidad para negociar con el poder imperial fueron elementos clave que contribuyeron al fortalecimiento de la Iglesia en un momento de transición crucial. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, no solo como parte de la historia del papado, sino también como testimonio de cómo la fe puede sobrevivir y prosperar incluso en los momentos más difíciles.